Listo. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos a todos. Estamos nuevamente aquí, día sábado, eh, empezando con la clase, la obra del Salvador. Estamos en la lección número 7. Recordemos, este curso hace parte de una serie que se llama la Biblia, básicamente. Y estamos a una lección de terminar. Hoy es la penúltima clase. La próxima semana será la última clase. Es posible que acordemos la próxima semana tener una clase adicional para preguntas o cosas así. O si ustedes quieren saber algo más de Academia Cristo, pues con mucho gusto podríamos hacer una sesión adicional. Entonces, hoy en la lección número 7 vamos a poder apreciar eh, lo que pasa en Lucas 23, 35, 56, que es cuando Jesús muere y es sepultado. Eh, de nuevo, bienvenidos a todos. Eh, es para mí un privilegio, pues, poder acompañarlos en esta clase y poder ser su guía en este estudio de la Biblia que hacemos todas las semanas y en este aprender de las cuatro Cs que les va a ayudar a ustedes a Sí, compartir la allá. palabra del Señor. Ah, a ver, les pido que si no hablan, le pongan en silencio al micrófono para que podamos escuchar toda la clase. Entonces, vamos a arrancar, como siempre, dando gracias a Dios con una oración. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesús para que se hiciera hombre y muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo. Señor, te doy gracias porque oraste la fe en mi corazón, para que yo crea en Jesús, que Jesús cumplió toda la obra y pagó todos los pecados. Amén. Entonces, el día de hoy tenemos tres cosas o tres objetivos que queremos cumplir. Número uno es usando el método de las cuatro Cs de nuevo, vamos a tratar de entender lo que dice Lucas 23, 31, 36. Y de la tarea y de lo que hacemos, vamos a contar la historia de los ladrones en la cruz en pequeños grupos en Zoom para tratar de ejercitar digámoslo así, eh, característica o habilidad, más bien. Habilidad es la palabra correcta. Entonces, y vamos a ver también cuál es el significado que tiene la crucifixión y la muerte de Jesús para nuestra salvación. Entonces, vamos a arrancar con captar. ¿Alguien sabe cómo era el proceso de crucifixión? O sea, cómo era que los romanos tenían diseñado el proceso de crucifixión? ¿Era algo para todo el mundo? ¿Era algo que hacían solamente en algunas condiciones? ¿Había variaciones en la forma que lo hacían? ¿Qué dicen? ¿Alguien sabe? Sonia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pastor, haga otra vez la pregunta que no escuché bien porque el aire no me dejó de escuchar. No, decía que si alguien sabe cómo era el proceso de crucifixión de los romanos, que saben qué hacían, por qué lo hacían, cuáles eran las personas que normalmente caían bajo ese castigo. Bueno, el proceso de los romanos, cuando crucificaban a las personas, era porque esa era la pena capital para los delincuentes. Ujú. Y básicamente la crucifixión no era muy común en la época del Viejo Testamento. Si uno mira, por ejemplo, Josué 10:26, él habla de que los mandó colgar en árboles, o sea, colgaban la gente en los árboles, a veces los empalaban también. En algunas partes de la Biblia habla de empalamientos en el Viejo Testamento. La crucifixión fue una pena capital usada muy ampliamente por los romanos y que usualmente era utilizada para los esclavos que se portaban mal, eran rebeldes a los provincianos a los que ellos estaban conquistando y no les hacían caso, y pues a la gente que robaba, mataba y hacía crímenes en general. Era pues la pena capital, la pena donde se perdía la vida y todo el mundo lo veía. Había también diferentes tipos de cruces en X, en T.
por lo que se puede entender la historia y la Biblia, pues a Jesús lo crucificaron con una T. Se evidencia de alguna manera en las descripciones que hacen del letrero INRI o tú eres el rey de los judíos. Eh, y pues adicionalmente a esto, era una condena bastante, eh, digamos que además de que perdías la vida, antes de eso te azotaban, te daban palo y no solamente eso, sino tenías que cargar la cruz y en el caso de Jesús, pues estaba tan débil después de tanto que le pegaron, de tanto que lo latigaron, que él casi que no podía con su peso. La cruz normalmente cuando la persona llegaba era clavada con el paral y clavaban pies y clavaban manos y levaban la cruz. En algunas representaciones de la crucifixión muestran que los cuerpos están bien arriba en la cruz, cuando normalmente lo que pasaba era que estaban cerca al piso. Eh, y era un proceso dolorosísimo. Los dejaban básicamente morir de cansancio de sufrimiento. Era un castigo bastante difícil. Y si no te morías en el castigo, entonces te rompían las piernas y eso hacía que te descolgaras. Y al descolgarte, tus brazos subían y al subir los brazos, tus pulmones no eran capaces de respirar y morías por asfixia. Entonces, era un castigo bastante complicado, posiblemente la época del castigo más duro que se le puede aplicar a cualquier persona. Eh, Era una tortura muy cruel. sí, Este, era el y decían, ejemplo de castigo más duro que existía en la época. Y se lo ajá, aplicaron a Jesús. Se lo sí, aplicaron señor, a Jesús. sí, señor. Muy bien, entonces vamos a ahora mirar la historia bíblica como tal. La vamos a leer, ¿ok? A mí me parece que esta historia bíblica es muy importante, por eso la voy a leer directamente de la Biblia, ¿ok? Entonces, y esta es una cosa que como abrebocas, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. ¿Qué hizo eso? Jesús. ¿Sí? Filipenses 2:8 muestra esto. Como Jesús, a pesar de, él sabía todo lo que iba a pasar en este tremendo y absurdo castigo capital que ejecutaban los romanos para la gente, para la peor gente de la sociedad, a él le tocó y él no hizo nada, él murió por todos nosotros. Entonces vamos a pasar la historia como tal. Entonces, ¿alguien quiere leer? Si no, yo puedo leer. Entonces, vamos a leer, voy a leer yo. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían, ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él hasta que se acercaron y le ofrecieron vinagre, mientras decía, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un epígrafe en las letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba allí colgado lo insultaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo, ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo sucedido, alabó a Dios y dijo, realmente este hombre era justo. Al ver lo sucedido, toda la multitud que presenciaba este espectáculo se golpeaba el pecho y, y fue alejándose de allí. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido de Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. Un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del tribunal, no había estado de acuerdo con los que el tribunal, los de que el tribunal planearon, ni con lo que hicieron.
Este era José de Arimatea, una ciudad de Judea, y también esperaba el reino de Dios. Así que fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, envolvió el cuerpo en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en donde aún no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día del reposo. Acompañaron a José, las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y vieron al sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día del reposo conforme al mandamiento. Muy bien, vamos ahora a pasar a la siguiente C. ¿Cuál sería la siguiente C? Vamos a considerar esta historia. Ahí estoy viendo que llegó Sonia. Bienvenida. Buenos También, días, buenos días, ¿cómo estás? También muy bien, creo, gracias a Dios. creo que Nelson entró también. Muy bien, bienvenidos. Entonces, estamos ahorita en la sección de considerar. Entonces, ¿quién puede decir quiénes son los personajes de esta historia? Bastantes personajes aquí. Historia es llena de personajes. ¿Quién puede decir qué personajes había en esta historia? Bueno, yo puedo decir de algunos porque no me grabé Claro. todo en la cabeza, pero Adelante, Jesús. Vemos a Jesús, vemos la gente que pasaba que meneaba la cabeza, otro salvó y así mismo no se puede salvar. A los dos ladrones que también crucificaron juntamente con él, los guardias también. Y bueno, y a su verdugo también, allí vemos como personaje en la historia. Ah, y también el que obligaron a llevar la cruz con él, Sí, claro. José de Arimatea, Ujú. y bueno, y una multitud que le seguía. Veo que Nelson tiene la manita levantada. Gracias, Jesús. Ah, Nelson tiene la manita levantada. Saludos, Saludos, saludos a Nelson. todos, Dios les bendiga. Los Dios los bendiga. personajes son el pueblo que observaba, los gobernantes que se burlaban, el malhechor que defendió a Jesús, el centurión, los conocidos que lo seguían, José de Arimatea, Pilato, los soldados. Muy bien, muy bien. Pablo Andrea también dice aquí por el chat, Jesús, los judíos, los dos ladrones, el ejército de guardia, José, los seguidores de Jesús. Efectivamente, aquí había mucha gente. Este era un evento culminante del ministerio de Jesús. Se podría decir que es en donde más personas puede haber presentes o donde más personas lo vieron morir en la cruz. Eh, ¿Cuáles son los objetos o animales de la historia? A quién vemos ahí? ¿Qué cosas mencionan y usan en la historia? ¿Quién me puede contar? Que cerraron. Dígame, Nelson. Los objetos de esta historia, Sí, la cruz, ajá, yo digo que había más, la cruz, vinagre, el vinagre, vinagre, el letrero que colocaron, sí, las tinieblas, el sol, el velo, la cruz, la sábana en que envolvieron a Jesús. ajá. También hablan de unas especies aromáticas, ¿no? Que prepararon unas especies aromáticas. ¿Qué estaba pasando aquí? Estaba por llegar el día de descanso de los judíos y normalmente si había crucifixiones, los romanos lo que hacían para no molestar a los judíos era que se iban a descansar con ellos, entonces por eso le rompían las piernas a las personas cuando no morían, para adelantar o a acelerar la muerte y que la gente pudiera quitar los cuerpos antes de que se acabara el día. Pero normalmente los embalsamaban, les ponían especies y les ponían ungüentos para embalsamar el cuerpo, pero en el caso de Jesús no alcanzó el tiempo, entonces las mujeres lo hicieron antes de que se acabara el día, pero no pudieron, por eso ellos regresan nuevamente el día domingo a hacerlo, y ya hace parte del proceso en donde Dios las trae para que presencien en la resurrección misma de Jesús. Entonces, digamos,
¿Dónde ocurrió la Doctor, historia? Sí, adelante, Jesús. una preguntita, porque entonces le crucificaron que un viernes o un sábado. Un viernes. El viernes fue crucificado Ok. Jesús. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Ocurrió ahí fuera de Jerusalén, en el Gólgota, donde se le llama también la Calavera, que en Ujú, otro tiempo se llamaba el Monte Moriah, donde y Abraham iba a sacrificar a Isaac. ok. Y también hablan de un sepulcro, ¿no? Que estaba abierto como en la montaña, como una cueva, donde pusieron el cuerpo de Jesús. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ahí está la respuesta a tu pregunta, Jesús. El Viernes Santo. Y hace una referencia a las horas, ¿no? ¿Quién captó ese detalle? Bueno, la hora debía ser como ya era la hora sexta, ¿no? Dice que ya era la tarde, estaba en víspera de entrar al día de reposo. Sí, Pero si picaron el viernes en la tarde, una noche, un día, el sábado, una noche del sábado, y entonces el domingo en la mañana resucitó Jesús. Entonces, ¿cómo es que dicen que resucitó un sábado? no, no resultó el sábado, resultó el domingo. O por lo menos la gente se fue a dar cuenta del domingo. En la Biblia no dice a qué momento del domingo fue. Lo que se sabe es que ellas fueron a hacer lo que les hacía falta bien temprano. Normalmente, en las épocas donde no existía la luz eléctrica, el día siempre arrancaba cuando el sol se ponía, ¿no? Entonces, realmente cuando hablan de la hora sexta en la Biblia están hablando de la hora sexta después de que el sol se ha puesto. Entonces, José Gonzalo, veo que tiene la manita levantada. José Gonzalo, tienes el micrófono apagado, si vas a hablar. Pastor, él fue crucificado el día viernes en la tarde, en el día, todo el día, tercera hora hasta la novena hora, y, y fue, ese día lo pidió José de Arimatea para Ujú. hacerle su sepulcro, Al a- final del día. sí, al final del día, y se lo pidió a Pilato para que lo enterraran. Pero el día sábado, que era el día de reposo, nadie podía hacer nada. Se acuerda que los judíos tenían esa creencia, o lo tienen Sí, todavía, pues todavía lo todo tienen, eso. sí. Sí, Nadie podía porque hacer trabajos ellos fueron, ni mover nada el ellos día fueron a del su día de sábado. reposo. Hasta el Ajá. domingo fue que fueron las mujeres de Jesús, María y Marta y todas aquellas que andaban con él, fueron a llevar las especies Ujú. para hacerlo. Entonces se dieron de cuenta que él había resucitado en el tercer día, que fue el domingo. Eso es Bien, lo que quería contarle, ¿verdad? muy bien, muchas gracias. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? El problema que yo veo ahí era que que se había cumplido lo que los enemigos de Jesús querían. El, el, el Sanedrín, aquellos que están en contra de él, porque no confiaban que ese era el Mesías, que no era el Mesías, era un impostor que había venido a hacer un prodigio y buscaron cómo salir de él. Pero eso era parte del propósito de Dios para la venida, porque para romper ese pacto de maldición que había, porque dice que a las 3 de la tarde se rasgó el velo, Ujú. donde se abrió el pacto. Y entonces ellos cumplieron el problema de sacrificar a Jesús en la cruz, creo que me parece a mí que es. Sí, efectivamente, el problema aquí es Jesús muere en la cruz para ganar la salvación de nosotros. Estaba
cumpliéndose todas las profecías que se habían dado hasta el momento para que en la muerte de Jesús pudiera lavar todos nuestros pecados. Y Amén. pues de alguna manera también estábamos cerca del día, o sea, para los judíos y para los romanos yo diría que fue un poquito estresante que el día sábado venía y que estaba apenas pasando esto. Jesús muere un poco antes de lo que hubieran muerto los demás, en general, por todo lo que le hicieron a él en su humanidad, que lo debilitaron a tal punto que él realmente murió rápido en comparación con los demás. A los Amén. malhechores que estaban con él no le pegaron como le pegaron a Jesús, ni lo abusaron como le abusaron a Jesús. Entonces, la siguiente pregunta, ¿se resolvió el problema finalmente? ¿Cómo se resolvió el Pastor, problema? yo quiero decir algo de la Jesús. muerte de Jesús, porque es que a él no le tomó por sorpresa su muerte, porque ya él sabía que lo iban a crucificar. Él le dijo a los discípulos, mi alma está muy triste, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea entregado y que muera, pero al tercer día resucitará de los muertos. Porque él sabía que le llegó la hora, cuando oraba en Getsemaní, él dice que sudaba como gotas de sangre, pero decía, Ajá. Padre, si esta copa de mí, sin que yo la vea, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Ay, entonces él le llegó la hora, pero no le partieron los pies a él para aligerarle la muerte. Él murió antes murió antes. de Sí. que está escrito, estaba una profecía, no será quebrantado ni un hueso de él, no será Ajá, partido ni... ajá. Y ahí se cumplió esa Efectivamente. profecía. Hay muchos Sí. detalles pequeñitos, como menciona Jesús, de la muerte de Jesús, que están en diferentes evangelios y que están en las profecías de los profetas anteriores en el Antiguo Testamento. Es lo que habla Jesús de no serán quebrantados ninguno de sus huesos es una de ellas. Entonces, realmente aquí estamos viendo cómo Jesús muere por nosotros, se sacrifica por nosotros, a pesar de todo lo que él sabía, como dice Jesús, él sabía qué estaba pasando. Él todo el tiempo estaba en conocimiento de lo que iba a pasar y el sufrimiento que iba a tener durante ese proceso. Entonces, aquí vemos, más adelante vamos a hacer la pregunta de que dónde vemos el amor y pues de alguna forma se ve. El problema se resolvió entonces, pues Jesús dio la vida en la cruz por nosotros. El gran problema del pecado que separa al hombre de Dios se resolvió ya. Jesús nos conecta con Dios cuando le muestra a su Padre que se sacrifica por todos nosotros y todos nuestros pecados, ¿no? A ver, vamos a hacer el consolidar, que son las preguntas de cómo aplica esto a nuestra vida. ¿Cuál es el punto principal de la historia? A ver, ¿alguien más quiere participar? Se leen Bueno, la eso. crucifixión de Jesús, pastor, la crucifixión, el punto principal de la historia es la muerte de Jesús en la cruz, por nuestros pecados, como dijo el profeta Isaías. El herido Ajá, fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos muy curados. bien. Sí, señor, muy bien. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién quiere decir? ¿Qué pecado vemos en esta historia? ¿Qué Nelson. pecado vemos en esta historia? Ujú. Este, Vemos el pecado de la rebeldía del hombre contra Dios, como dice en Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados conforme al principio de la potestad del aire, del espíritu que opera en los hijos de su obediencia. Nos sale igual que los romanos, que el pueblo de Jesús, de un gran Salvador, que nuestros pecados sean perdonados porque nosotros también estuvimos allí, participamos de Sí, la muerte de Jesús. exacto. Necesitamos que Jesús venga a nosotros con palabras, sacramentos, perdón de pecado y vida eterna, misericordia de Dios. Muy bien. Jesús fue crucificado no por los pecados de los demás, fue crucificado por todos nuestros pecados. O sea, mis pecados también están aquí. No puedo olvidarme de esa culpa que Jesús fue llevado al sacrificio máximo por mi culpa.
y por la culpa de todos nosotros. Efectivamente, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia mí? La siguiente pregunta. Yo digo como dice Juan, pastor, dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna. Efectiva. Mas muestra su amor para con nosotros, como siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Entonces yo estoy claro que murió por nosotros. Pero ahora que está contando usted la historia, siento así como una tristeza en mi corazón, porque no le hemos dado la relevancia que tiene la crucifixión de Cristo. No, no, no. Ahora que yo estoy con esta historia, me estoy dando cuenta el costo de mi salvación. Le costó a él todo. A mí nada, pero a él todo. Ajá. Y hay otro ejemplo grande aquí del amor de Dios. Ustedes pueden verlo en la cruz y es, En el pastor, Señor. oye, yo veo el amor de Dios para nosotros en esta historia en el capítulo, en el versículo 43, donde le dice Jesús a- al, 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 al El ladrón, al ladrón. Ajá. asesino, dice, de cierto que es cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por ese interés, por ese amor que él todavía estaba allá y él murió por nosotros y él murió con ese deseo porque todo el pueblo que estaba ahí pendiente de la muerte de él no sabía lo que pasaba, no sabía, era ignorante, no sabía lo que estaban haciendo. Dicen que después de que él murió, cuando todos salieron arrepentido, eh, como huyendo como, Dándose como, golpes de como, pecho, decían. sí, como dándose golpes por lo que habían hecho, por lo que ellos iban arrepentidos, iban como aquello, pero bueno, no sé ni explicarles. Y entonces, ese es el amor que yo veo en estas cosas. Y en mi vida, pues, a veces nosotros a veces cometemos errores, pero, pero tenemos que mirar pues, siempre a Cristo, que es nuestro fiel amigo y nuestro fiel redentor, nuestro fiel salvador y, y por él que estamos aquí, porque él murió por todos, por aquellos, por el ladrón malo, por el ladrón bueno, todo, porque para él vino fue a salvar al mundo, no, él no vino a condenar al mundo. Y aquí en esta escena de la cruz se ve cómo la salvación está disponible para todo el mundo. Todos los que han pecado o han pecado tienen la salvación disponible. Pero también vemos en cuando Jesús se dirige al malhechor a decirle, y tú estarás conmigo en el cielo, estamos viendo también esa salvación especial de una persona, ¿sí? Cuando recibimos la fe del Espíritu Santo y creemos en Jesús, entonces la salvación es para mí, yo estoy en el cielo, ¿sí? Y esa es una muestra de ese amor de Dios. Y hay mucha gente que utiliza alguien decía, ¿y cuál es la historia de salvación más corta de toda la Biblia? Esta es la historia de salvación más corta de toda la Biblia. Una persona que va a la cruz condenado por sus pecados, que se merece morir, que lo están condenando con razón, y en el camino hacia la cruz y hacia su muerte, descubre al Salvador y declara que Él es el Salvador, y ese Salvador le dice, vas a estar conmigo en el paraíso hoy, no mañana ni en 2 años, no, hoy, cuando mueras vas a estar conmigo. Entonces, qué mejor muestra de ese amor que es. También diría Pastor, que Pablo Andrea dice pecado de desear la muerte del prójimo, nuestros pecados, cuando Jesús pide al Padre que nos perdone, etcétera, etcétera. Jesús, ¿iba a hablar? Discúlpeme. sí, pastor, los dos ladrones que mueren con él, ¿no? Yo escuché un predicador que decía que los dos ladrones representan a las dos clases de personas que hay en el mundo. Ujú. Uno que muere en la condición del pecado, conociendo de que hay un camino, que hay una verdad y una vida, que es Jesús, pero que se niega a aceptarlo. Y Es otro precioso. que escucha a Jesús y reconoce sus pecados
y se arrepiente y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí tenemos entonces en esos dos malhechores la representación de todos los pecadores. Uno que se pierde porque no aceptan a Jesús y otro que se salvan porque reconocen que Jesús es el Señor. Eso es un buen apunte, Jesús. Efectivamente, en esta foto que muestra, en esta historia que muestra, que nos trae Dios en la Biblia, se ven efectivamente esos dos tipos de personas. Ambos se les reveló quién era Jesús. Los dos tuvieron esa oportunidad de estar en el mismo sitio, pero solamente uno de ellos, eh, el Espíritu Santo lo toca para que crea en Jesús y se salve. Muy bien. Entonces, ¿qué le pediría Jesús a Dios para que obre en mí y poner en práctica su palabra? ¿Qué creen ustedes que debo pedirle a Dios? Que me dé más fe, que me aumente la fe, porque esa, y tener muy presente que en mi salvación, aunque a mí no me costó nada, solamente aceptar el don de la fe, que es por gracia, a Dios le costó muchísimo, le costó el sufrimiento, le costó su vida, le costó la mofa, porque la gente se burlaba de él, le costó todo, la vergüenza pública, todo le costó. De manera que no somos salvos de balde. Sí, Dios pagó un precio por todos nosotros. Y voy a Isaías 53, imagínese usted todo lo que sufrió. Bendito sea el Señor. Mm, Gracias, pastor. ¿Verdad, Jesús? Efectivamente, tenemos que acordarnos del sacrificio grande que hizo Jesús, que es válido para todos nosotros y que es la pieza importante de la salvación. Si Él Él no hubiera muerto por todos mis pecados, pues no tendríamos la salvación. Y Dios es bueno y mandó a su Hijo a pesar de todo a pagar por nuestros pecados. Y eso es lo que no se nos debe olvidar en nada cuando estemos orando. Ahora vamos a ir a hacer la actividad de los pequeños grupos de Zoom. Entonces, hoy estamos más poquitos, hoy estamos solamente eh, 8 personas, entonces vamos a hacer, ¿cuál es la idea de los grupitos? La idea es que en los grupitos tengan ustedes la posibilidad de contar la historia de los criminales en la cruz y que cada uno en el grupo tenga el chance de hacerlo. Entonces vamos a tener 10 minutos, ¿sí? En los grupitos. Les pido el favor, entonces, vamos a abrir los grupitos primero. Entonces vamos a hacer 4 grupitos y les pido entonces el favor que se anoten y que cada uno, dense turnos, eh, traten de contar la historia de los criminales en la cruz en esta actividad, ¿ok? Entonces vamos a abrirlos ya. Entonces los abro y empiezan a juntarse, por favor. Sí, Pero efectivamente. debemos de ver lo que la Biblia dice que es la buena noticia. Y la buena Ujú. noticia es que nos perdona inmediatamente por su amor y Exacto, por su gracia, por exacto. misericordia, sin hacer Sí, nada. han habido Porque incluso separaciones de la iglesia por eso, ¿no? Sí, sí, por lo menos los sí, calvinistas dicen que sí, creen creen porque eso. son elegidos desde antes de Exacto, la fundación del mundo. Entonces exacto. los arminianos dicen porque tomó una buena decisión. Pero Ajá, nosotros los luteranos vamos a la Biblia y dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y la fe es un exactamente. don de Dios, no de ninguno de los hombres para que ninguno se gloríe. Dejarte. Entonces, si descansamos en esa promesa, perfecto. Ahí está toda la sabiduría de Dios. Sí. Muy ¿Sabes bien, que hay una Nelson. doxología? Sí. Hay una doxología, creo que es en Romano 8:30, lo que predestinó también llamó, a los que también llamó justificó. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es como un Ajá, cordón de oro ahí, exacto, sí, una ahí conexión hermoso. divina ahí. Sí, Muy bien, una adoración. ¿Cómo les fue entre los grupitos? ¿Si pudieron todos compartir o no? Sí, profesor, es que yo compartí con la hermana Sonia Ok, y bueno, nos gozamos ahí en la historia. muy bien, muy bien.
Entonces, ahorita vamos a hacer la última parte de la clase, que es, vamos a ver cuál es el significado que tiene la crucifixión para nosotros y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, como siempre. No nos alejamos de la Biblia. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver el primer Juan 19:30. Jesús dijo, todo se ha cumplido, luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo se ha consumado. Eso es el fin final de la crucifixión, es pagar el castigo supremo por los pecados de la humanidad. Aquí en 1 Corintios 1:18 dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Mencionaba Denson alguna doxología en ese sentido también. Porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que hizo la crucifixión, romper la separación entre Dios y el hombre y ponernos en comunión con Jesús, directamente conectados a Dios. Ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos nada para lavar nuestros pecados, están lavados por la crucifixión que Jesús tuvo en la cruz. Colosenses 2:15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Triunfo público de Jesús. No estaban matando a Jesús, no estaban acabando con Jesús. Él estaba haciendo la obra del Salvador, como dice el curso de hoy, en nuestro curso, la obra del Salvador. Él estaba cumpliendo con la palabra de Dios, cumpliendo con la promesa que Dios nos dio de salvarnos y de sacrificar a su Hijo unigénito en lugar de nosotros. Ese amor eh, sin barreras que tiene Dios por nosotros, que no lo podemos imaginar. En una de las partes de la clase les decían, en el video decían, ¿ustedes se sacrificarían por una persona que no conoces o por alguien que conoces? O sea, Jesús se sacrificó por todos nosotros, los que conocemos y no conocemos. Absolutamente todos tienen esa posibilidad de salvación. Por eso es tan importante para nosotros como cristianos y saber que tenemos esa salvación gratis, el poder compartir esa verdad y que más personas sean tocadas por el Espíritu Santo a través de qué? De la palabra. No somos nosotros, acordémonos, es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo actuando en nosotros el que hace la obra. Luego, no pensemos que tengamos obra ni siquiera en compartir la palabra de Él. Él lo hace y Él es el que nos lleva. Aquí hay otra parte en Isaías 5:3-5 dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su Amén. llaga seremos salvos. Por el sufrimiento de Jesús es que somos salvos. Sanados por la necesidad. Dice en Mateo 27:50-51, dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Mostraba la separación que había entre Dios y los hombres. Necesitaban a una a un maestro de ceremonias, a un sacerdote para que hiciera las cosas por ellos. Acuérdense, todo lo que en el Viejo Testamento se habla de esos sacrificios que se hacían en ese sentido. eh, y cómo era necesario hacerlos y todas las reglas que había. Todo eso lo destruyó Jesús con su sacrificio. Nos puso en conexión directa con Dios y ahora Jesús hace posible que nosotros veamos al Señor directamente y que podamos estar presentes enfrente a Él sin sentir que nos vamos en el Antiguo Testamento, cualquier persona pecadora que se acercaba al lugar supremo, al lugar sagrado, se moría. No podía sostener eh, su presencia ante Dios por la pureza que tiene Dios. Jesús nos puso a la altura de poder estar frente a Dios, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Recordemos que no somos nosotros los que
los que hacemos esto posible. Es Jesús el que hace esto posible. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda que tenga? Estamos en la penúltima clase, nos falta una clase más, vamos a tener una semana más. Y si ustedes lo quieren, también podemos tener una novena sesión donde la idea sería simplemente responder preguntas, ya sea sobre el proyecto final o preguntas en general. Preguntas, preguntas. Sí, yo veo, Alejandro está batallando con el internet, pobre. Y lo mismo también, Nelson no le fue muy bien en los prácticos, terminó conmigo al final, pero bueno, gracias a Dios pudimos hablar un ratico entonces. Alejandro, a ver si podemos escucharlo. Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Sí, pastor, viera cómo es en esta zona del internet. Muy complicado se ha vuelto, pastor, pero estoy luchando. Este, ¿Me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Por lo menos yo Pastor, lo escucho. una pregunta, sobre el proyecto final. Yo estoy eh, trabajando con grupos, o sea, en la iglesia donde tengo son personas indígenas. eh, Tenemos nuestros propios dialectos, Sí, entonces su merced yo me le enseño, comentó eso. sí, entonces, ¿cómo haría en este caso? Mire, simplemente lo que le puedo decir es, haga la grabación, si hace el estudio bíblico en el lenguaje que están usando ellos, está bien. Simplemente mándame la guía asociada donde usted me dice qué es lo que les va a contar. Digamos que la grabación no es porque yo la voy a calificar o no calificar, es más para que ustedes se ejerciten en tener esa posibilidad de compartir la palabra de Dios en público. Sí, o sea, Ajá, que no simplemente sea un acto privado, que ustedes no se arriesguen, sino que el Señor los invita a que compartan la palabra de Dios con más personas y entre más amplio sea el público mejor, pero digamos que la grabación digamos que yo, ¿qué les puedo decir de la grabación? No, mira, sigue el orden de las cuatro Cs, no saltes de un lado para el otro, o cosas así, pero en principio, eh, Alejandro, si tus grupos son en lengua aborigen, está bien, puedes hacer la grabación en lengua de origen, puedes hacerme una grabación explicándome un poquito cómo lo hiciste, si es el caso, y ya, está bien. muy bien, La pastor. idea no es complicársela, realmente la intención es que, la única intención que tenemos nosotros con lo que los enseñamos a hacer es que ustedes tengan la capacidad de ir a compartir la palabra de Dios con más personas y les damos esta herramienta para que sea más sencillo. Es muy básico el poder estar pendiente de cómo voy yo para captar la atención de la persona primero, cómo voy yo para contar esta historia considerando el grupo que tengo enfrente. Hay personas, hay niños, por ejemplo, que leerles tal vez no sea lo mejor, ¿sí? Contarles un cuento de la historia sea mejor que de pronto hacerlo con jóvenes, ¿sí? Jóvenes de pronto hay que hacer un poco más dinámico, entonces de pronto una lectura más vivaz o, digámoslo así, un poquito como la que hice esta mañana con la de hoy, más como donde pones entonación en la voz, donde saltas exaltas la voz, etcétera. Eso puede ser tal vez mejor para un grupo de adultos o un grupo de jóvenes en general. Entonces, es el contar depende mucho del público que tengan enfrente. Ya Amén. las preguntas de considerar y de consolidar son preguntas para poner a pensar a las personas, primero en lo básico, que es cómo una historia bíblica es como un libro realmente, tiene personajes, tiene cosas, está pasando algo, está desarrollada en un lugar, o sea, es normal preguntar cosas y eso hace que la Biblia sea más cercana a las personas. A veces las personas sienten que la Biblia es un libro que no podemos leer, que es sagrado, que nadie puede tocar, y eso se ha enseñado, algunas religiones han enseñado eso para evitar que las personas vayan a la Biblia y poderlas controlar. Sí, hay otras denominaciones que lo que hacen es llamar a la Biblia todo el tiempo, la leen, pero no la interpretan correctamente. Entonces, eh, la intención nuestra es que esas herramientas básicas estén en manos de ustedes, ustedes puedan poder mostrarle a las personas la verdad que la Biblia dice, ¿sí? Y que la persona quede con algún mensaje, y eso es básicamente el poder de la palabra de Dios, es que no hay nada que ustedes digan de la palabra de Dios que se vaya y vuelva vacío, o sea, siempre va a ser algo. El Señor, no sabemos cuándo una persona va a ser tocada por el Espíritu Santo, eso
no es nuestro trabajo es servirle al Señor. ¿Y cómo le servimos al Señor? Replicando la palabra y siendo instrumentos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Es, método de las cuatro C me facilita como ser humano hacerlo y al pueblo compartir las personas. Y esa es la intención de todo este curso, poder enseñarles el método de las cuatro C con la última parte de la obra de Jesús en la tierra. Entonces, no sé si haya más preguntas. Podemos pasar que la última tarea la voy a pasar el jueves. Me perdón, esta semana se me pasó, no pasó el jueves, las pasé el viernes, pero me disculpan. Eh, el video de la lección 8 y vamos a hablar de Lucas 24, 1, 12 y de Juan 20, 19, 29 en las Biblias. Entonces, yo les mando esa tarea el día jueves. La próxima clase básicamente empieza, ustedes van a tener de, pues, de 1 a 2 semanas para presentar el proyecto final. Eh, entonces todavía hay tiempo. Si ustedes quieren mandármelo antes, ya Jesús me lo mandó. Les pido que me lo manden por el privado. Y la idea no es que no se pueda compartir con los compañeros lo que hicieron, pero sí es bueno que cada uno pueda hacer lo suyo sin ver lo de los demás, porque eso a veces lo que hace es que me puede digamos que coartar mi imaginación, llamémoslo así. Entonces, no hay problema, pero si Bueno, pueden, por favor, mándemelo directamente a mi número, con eso yo los voy organizando y les puedo dar mis comentarios después de terminar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, digamos que estamos llegando a la parte eh, final de nuestra clase. Adelante, ¿quién está sí, hablando? sí, ¿Primero pastor, José? sí, pastor, yo tengo una pregunta sobre el proyecto final y es en el paso 2 que yo tengo que esta hoja, yo la imprimí, Ujú, el proyecto final, y ahí en el paso 2, la preparación de enseñar la lección, dice en la pregunta 2 dice, define consideraciones especiales para su público, edad, conocimiento previo, etcétera. No, yo quisiera saber que no entiendo esa parte, las otras sí la entiendo, no entiendo, define que es como con el público, por la ejemplo, edad, le voy a dar un ejemplo. Entonces, en la primera ah, pregunta dice, define su público a quién les va a enseñar. Entonces, ajá, yo sí, voy a enseñarle a mi familia, que está compuesta de mi esposa, 3 hijos, mi suegra, mi suegro y los tíos de mi señora. ¿Ok? ajá, ¿Cuántas ajá, personas son? Son 10 personas. Ok, perfecto. ¿Qué consideraciones especiales tengo que tener? Ah, mira, las edades son las personas empiezan desde los 8 años hasta los 70 años. Unas personas ajá, han estudiado en la universidad, otras solamente tienen la escuela, otras no saben leer, ¿sí? Entonces, si yo sé con qué persona estoy hablando, pues voy a poder decir cómo les puedo hacer el captar y el contar mejor, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, aquí tenemos a Alejandro, él comparte la palabra de Dios con unos indígenas que tienen un lenguaje especial, o sea, él no puede hablar en español porque no le van a entender. Entonces, él va a tener que decir, no, yo estoy hablando en eh, Aurara o en un lenguaje particular de la región para que me entiendan, ¿sí? Entonces él está teniendo esa consideración especial del público para poder modificar su estudio o su transmisión de los cuatro Cs considerando esa condición, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que darse cuenta. O sea, por ejemplo, si ustedes van a darle el estudio bíblico solo a niños, por ejemplo, entonces es diferente que dárselo solo a adultos, ¿sí? Lo mismo que es diferente que dárselo a un grupo que tenga niños y adultos. No van a poder utilizar las mismas palabras. Por ejemplo, si hay pasajes bíblicos que tienen temas que hay que manejar con los niños, ¿sí? Es diferente a si simplemente tengo adultos. Entonces, la idea es que ustedes se ocupen de mirar cuál es el grupo que tienen enfrente, ¿sí? Cómo está compuesto, qué edades tienen, qué tipo de preparación hay, y eso les va a ayudar, ¿sí? Puede ser tan profundo como que se van a decir, no, todos tienen universidad, o todos tienen colegio, o todos saben leer, ¿sí? Por ejemplo, es muy importante si todos saben leer, porque si usted quiere hacer que las personas lean, por ejemplo, la historia, y las personas no saben leer,
van a pasar un bochorno, ¿sí? Entonces, si usted no, si usted sabía. Entonces, lo mejor es, por ejemplo, en un grupo donde hay personas que no saben leer, personas que saben leer, lo mejor es no poner a la gente a leer, porque si a cada uno le toca el turno, y llega el turno de la persona que no sabe leer, va a pasar una pena, ¿cierto? Porque tal vez no todo el mundo sabe que no sabe leer. Entonces, en ese tipo de situaciones es mejor tal vez leer uno mismo la historia para que la gente no se sienta incómoda y de esa manera uno está considerando las condiciones del grupo. No sé, eso responde a su pregunta, o sea, Ah, gracias, pastor. Te entendí muy bien. muy Gracias, bien. gracias por ¿Alguien esa más con otra explicación. pregunta? Entonces aquí yo puse el formulario, Pastor, pero, señor, pastor, una pregunta, la última pregunta, específicamente, la historia tenemos que contar sobre la alimentación de los 5.000. no, no, ahí si ustedes miran eh, vamos a pasar aquí otra vez. Ustedes ven Hay el varios, sí. formato, si ustedes ven el formato, el curso, nosotros hemos visto básicamente todas estas historias. La única que nos falta es la resurrección de Jesús. Entonces, que es la última, ¿sí? Entonces, ustedes pueden escoger de cualquiera de estas lecciones. Jesús perdona los pecados, la alimentación de los 5.000, el rey lleva a Jerusalén, la primera cena del Señor, en Getsemaní cuando Jesús estaba sudando, Jesús es crucificado, Jesús muere y es sepultado, ¿sí? Cualquiera de estas ustedes la pueden escoger. Simplemente escojan aquí y digan, esta es la que quiero hacer. Quiero hacer, el rey llega a Jerusalén. ¿Ok? O quiero hacer Ok, Getsemaní. gracias, Entonces gracias. no necesitas escoger la misma que escogió Jesús. Por ejemplo, Jesús escogió la alimentación de los 5.000 y Jesús hizo el estudio bíblico con su familia, que incluía a sus nietos, a su esposa, a su hijo. Chévere. Sí, esa es la idea. No, no se compliquen. Si, por ejemplo, tú, José, tienes, o Alejandro, tú tienes el camino para poder compartirlo con personas ya en tu iglesia, chévere. Estás jugando local. Pero si alguno de ustedes, por ejemplo, no tiene esa facilidad, pero tiene una familia numerosa, pues invítenlos y que vayan a ese estudio bíblico. Y acuérdense, la palabra de Dios nunca se va ni regresa vacía. Entonces, es simplemente que ellos tengan el chance de escuchar la palabra de Dios y el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, es más fácil que yo de pronto comparta esto con mi esposa y mis hijos y de pronto algún amigo de confianza o familia de confianza que vive en la misma casa. Sí, o sea, no, no, la idea no es complicar, es, no, voy a ir a la esquina y voy a llamar gente y tengo que hacer una pancarta y voy a invitar a las personas a ver si llegan. No, la idea es que sea más fácil. Háganlo con las personas que están a su alrededor. Dios quiere que todo el mundo sepa la verdad. Y qué mejor que hacerlo con las personas que están alrededor nuestro, son las personas que más amamos. Aunque Dios nos manda a amar a todo el mundo, pero realmente la intención es en general, ¿ok? Entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a cerrar con oración. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la oportunidad nuevamente de estar juntos, de poder compartir lo que tú nos quieres decir en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido completar 7 de las 8 clases que tú has diseñado para nosotros en este proceso. Te pedimos también por las personas que hoy no pudieron asistir y por todas las personas que están pendientes del curso mediante la grabación. Eh, Te pedimos, Señor, para que nos protejas la semana que viene y nos des todo lo que necesitamos y nos bendigas y bendigas a toda nuestra familia con salud, con tranquilidad, con paz, Señor. También te queremos pedir por la paz del mundo, Señor, para que, si es tu voluntad, Señor, los ánimos se calmen, las armas se apaguen y podamos vivir en tu amor. Este es un mundo imperfecto y sabemos eso, sabemos un mundo que es lleno de pecado, pero tú puedes todo, Señor, tú puedes todo y está en tus manos. Y sabemos que todas nuestras vidas y todas las cosas que hacemos están en manos tuyas. No nos vas a dar nada malo. No entendemos tal vez por qué pasan las cosas, no entendemos por qué a veces pasan tragedias y pasan eventos, pero tú tienes control, Señor. Tú eres el que sabe por qué lo haces y cómo lo haces.
Pues confiamos en ti, Señor, y damos infinitas gracias por mandarnos a tu Hijo como nuestro Salvador, para que no tengamos nada que hacer, sino que Él lo hizo todo y solo por la gloria tuya, Señor, por el beneficio gratis que tenemos de salvación. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. Es el Amén, momento de la amén. despedida, entonces Amén, voy amén. a parar la grabación, es lo primero que vamos a hacer.